Ismael, ¿cómo reconciliar al país? ¿Cómo unir a los venezolanos si están colocando sobre la mesa leyes que dividen? A los venezolanos hoy lo que les preocupa son las colas, el desabastecimiento, la inflación. Mira, el problema de la reconciliación del país no solo se trata de aprobar leyes, se trata de un gobierno que no ha tenido ni tiene la voluntad de cambiar, de llamar a todos los sectores de la sociedad para buscar acuerdos consensuados que permitan salir de esta profunda ¿Y el Consejo crisis, Nacional de Economía Productiva? de esta profunda crisis. Es un gobierno que en la mañana dice vamos a hablar y en la tarde Nicolás dice una cosa y en la mañana Diosdado aparece insultando y pateando a otro. Entonces, un gobierno que actúa con tanta incoherencia, ¿no? Que no tiene de verdad el propósito, la disposición de un cambio, de convocar al país a resolver los problemas, no sentarse por sentarse, sino, mire, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el sector alimento? ¿Qué ha pasado con el sector salud? Porque nosotros no tenemos capacidad en este momento de producir, en este momento, ni los alimentos ni las medicinas que necesitamos. Hay que hacer una gran inversión, reinvertir nuevamente en el sector productivo en Venezuela, destruido totalmente ese aparato, pero tiene que permitir que entonces los que importan mediante un método sano, no perverso como ha habido hasta ahora, porque muchos se enriquecieron. El Consejo Nacional de Economía Productiva no es una iniciativa para convocar a los sectores privados de la economía. Mira, yo creo que el gobierno, las intenciones no solamente bastan, tiene que concretarse una política y uno de los, aunque le guste o no a la gente, sea bueno o no, pero un empresario que medianamente ha tenido éxito en Venezuela, Mendoza, en estos días decía que la harina pan es una marca y el gobierno tiene 10. ¿Qué ha pasado allí con eso? Tú puedes convocar a quien convoque y eso igual ocurre con todas las empresas a las que el Estado le ha echado mano, a las que el Estado ha tomado. Están hoy destruidas y acabadas. Entonces no vas a resolver el asunto solamente sentándote en un consejo de economía productiva si no hay la voluntad realmente del gobierno de producir los cambios. Entonces el que se problema requieren. son los líderes. Entonces la crisis no es económica, la crisis más profunda no es económica, la crisis más profunda es una crisis política para la oposición. La crisis tiene que ver con un gobierno que ha tenido muchísimo dinero y te reitero, se dedicó el Estado a intervenir o el gobierno en todo. El gobierno debe ocuparse del petróleo, del hierro, de la electricidad, de áreas estratégicas. Pero el gobierno terminó hasta vendiendo arepas, empanadas. El gobierno terminó metiéndose en todo y al final eso lo que sirvió fue para que se produjera una gran corrupción generalizada y la destrucción de todo el aparato productivo del país. De manera que en este momento yo no veo que de la noche a la mañana vaya a producirse una recuperación del aparato productivo. Es una cosa a mediano plazo, pero sí puede haber una reintegración de todos los sectores de la sociedad convocados de manera sincera, transparente por el gobierno para hacer un plan de emergencia que el país requiere porque la situación que estamos viviendo es de extrema gravedad. El gobierno Las colas que hoy vivimos ya no es porque la gente anda buscando a ver si consigue un paquete de pañales o un kilo de azúcar, es para ver qué hay. ¿Cuál es la salida entonces? ¿Cuál es la propuesta? ¿El revocatorio? No, yo creo que la salida del país, digamos, en un cambio político está en la Constitución. Si es un revocatorio, el presidente Chávez se sometió a un revocatorio. Pero eso está en la agenda de la oposición, un No, revocatorio este año. En la agenda de la oposición, puedo decir que desde la Mesa de la Unidad hay un gran debate sobre, frente a esta crisis que hoy estamos viviendo, cuál es y cuál será definitivamente la salida que tendrá que proponérsele al país. Ahora, la Asamblea Nacional tiene una agenda parlamentaria que la ha propuesto, que tiene que ver con medidas económicas. ¿O es que la ley de recuperación de la producción del país no engloba todo lo que tú me estás preguntando? Sí, o pero también, en un mes ustedes han hablado solo de la ley de amnistía, de la ley de propiedad de la vivienda. 4 propuestas hay en la mesa en la Asamblea Nacional. La ley de amnistía,
que no fue precisamente la primera. La primera propuesta que se hizo fue la de darle propiedad, que irritó mucho al gobierno, a un supuesto millón de personas que tienen casa, ojalá sean más de 1 millón, que el gobierno les construyó casa. Bien bueno, darles la propiedad, porque eso permite que las personas puedan ser propietarios de su Pero son propuestas que dividen. Vivienda. Ahora, no tiene por qué dividir, eso yo que creo polariza. yo creo que ese round lo perdió el gobierno. El tema de los pensionados y jubilados, hermano, hoy en día una pensión no alcanza para nada. Claro, no. Está bien. La gente Eso cuando agarra una pensión, Chemel, nuestros viejitos tienen que resolver si comen, si consiguen algo para comprar o compran los medicamentos para la atención. Entonces eso hay que mejorarlo. Y por supuesto, lo de la ley de amnistía es un tema de justicia. Un gobierno que habla de democracia, de una cantidad de cosas, no puede ser que tenga en este momento, como te decía, no solamente presos políticos y exiliados, sino diputados presos, que eso nunca ocurrió en la historia de Venezuela. Más allá de la crítica, ¿cuál es el proyecto de país de la oposición? La mayoría de los venezolanos no está claro. Claro. Mira, el proyecto de país de la oposición y del país no es ni el plan de la patria ni un programa que nosotros tengamos. El proyecto de país está en la Constitución, que habla de un Estado federal, descentralizado, de derecho, de justicia y participativo. O sea, el proyecto de la oposición es un proyecto chavista. En el tema, no, la Constitución no es chavista. Bolivariano, pues, un proyecto bolivariano. Claro, pero es que bolivarianos somos todos, hermano. Es que el caso es que aquí hay unos bolivarianos buenos y unos malos. ¿Quién aquí está en contra de Bolívar? Todos somos bolivarianos. Entonces, el problema de país es en materia de descentralización que está en esa Constitución. La destruyeron, la acabaron. Acabaron con el FIDE, con la ley. Y ahora es a discreción unos fondos que se crearon que en algún momento van a ser auditados. Ahora, mundo multipolar, economía mixta, opción por los pobres, justicia e igualdad. Eso es el proyecto de la oposición. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución. Sí, eso es un proyecto humanista, hermano. No le pongas etiquetas porque es como que si cuando mandaron los ADECOS, entonces el proyecto era socialdemocracia porque hicieron un puente o porque desarrollaron un programa social interesante, o un proyecto de izquierda. Es un proyecto humanista. Donde el alfa y el omega de las cosas es la persona. Mira, en el año 2007 plantearon desde el gobierno eliminar la propiedad privada, el artículo 15, o se nos olvida. Porque cualquier fanático te dice, bueno, pero es que tú inicialmente estuviste allí y ahora no estás y eres un traidor. No, traidores son los que se desviaron de la Constitución, porque la Constitución no habla de un modelo económico como el que ellos desarrollan en el Estado comunal. Pero tú sigo en la Constitución, en un proyecto humanista. La Constitución habla de un Estado democrático, no de un Estado comunal. Un Estado comunal es, Chemel y todos los que me están viendo, según el cual a través de un régimen asambleario tú vas escogiendo delegados y al final escoges un gobierno que lo pone en una cúpula del poder, como ha ocurrido en otros países del mundo donde eso ha fracasado. En Venezuela, las elecciones, según el artículo 5 de la Constitución, se transfieren a través del voto directo y secreto. Y ese Estado comunal, que no tiene nada que ver con los consejos comunales son organizaciones de la sociedad. Ahora, el Estado comunal de ese que habló Aristóbulo no está en la Constitución. Entonces, ahí no se habla en la Constitución de un Estado socialista, porque yo fui alcalde de una ciudad de La Victoria y yo gobernaba para todos, no para los que eran militantes en ese entonces del partido en el que estaba, ni de los que eran de oposición. Y eso es lo que hoy está en contradicción. Vamos un momento a los comerciales y seguimos